por causa de esto, vamos a hablar sobre una mujer que fue madre, que fue esposa obviamente y que en su momento fue abuela. Y el día de hoy, como les decía, vamos a hablar sobre Noemí. Noemí es una mujer que la encontramos en el libro de Ruth. Y podríamos hablar del libro de Ruth durante de unas 8 a 10 semanas solo para sacarle toda la riqueza que tiene este libro. Y no vamos a hacer eso. De hecho, hoy vamos a tener una forma especial. Vamos a leer juntos todo el libro, por decirlo de alguna forma. No lo voy a leer yo. He traído el video para que pues, la computadora lo va a leer por nosotros. Pero no quise leerlo yo porque si no me iba a querer detener cada versículo. Y lo que quiero básicamente es que hablemos de cosas bien objetivas. Entonces voy a correr. Quiero explicar algunas cosas sencillas sobre el libro de Ruth. El tema es: la salvación es de Jehová, el ejemplo de Noemí, cómo esto se aplica para ustedes como madres, pero para cada uno de nosotros también desde la perspectiva bíblica. Y en la introducción solo quise incluir algunas cosas bien sencillas. Fíjense que la Biblia, el Antiguo Testamento hebreo, está compuesto básicamente por 22 libros, que es nuestro mismo Antiguo Testamento, solo que, por ejemplo, los libros que están en 2 son solamente 1, etcétera, etcétera. Pero está dividido en la ley, los profetas anteriores y posteriores, y está también los escritos. Dentro de los escritos hay un libro que se llama Proverbios, escrito por Salomón, que también recopila algunos proverbios que no son de él. Al final del libro de Proverbios está el capítulo 31. En ese capítulo específicamente está esta parte que nosotros llamamos la mujer virtuosa. Explica mucho sobre las cualidades de la mujer virtuosa. Cuando termina Proverbios 31, en la antigua forma del canon hebreo, termina el libro de Proverbios y comienza el libro de Ruth. Ruth es un apéndice para explicar lo que es una mujer virtuosa. Ahora, creo yo que el libro de Ruth tiene el nombre de Ruth por causa de la enseñanza objetiva que quiere dar Salomón de su tatarabuela, porque es su tatarabuela. Pero es interesante, por ejemplo, que el libro de Ruth tenga el nombre de Ruth la Moabita, cuando los moabitas pues no eran parte del pueblo de Israel. Y no solo eso, sino que hay una situación en el libro de Números que registra cómo los moabitas le pagaron a un profeta llamado Balaam para que maldijese al pueblo de Israel durante tres puntos diferentes, y Dios no permitió a Balaam maldecir al pueblo, sino que bendijo al pueblo a través del profeta Balaam. Entonces ocurre que Balaam, por ganarse la plata que le habían ofrecido, dijo: oigan, vamos a hacer algo, para que Dios maldiga a este pueblo, ustedes lo van a casar sus hijas y sus hijos con los hijos y las hijas de ellos. Así ellos van a desviar el corazón de Israel y van a adorar a otros dioses, entonces Dios los va a castigar. Entonces, después de esa situación, Dios prohibió que los moabitas fueran parte de la asamblea de Israel. Entonces, solo encontrar el nombre de Ruth dentro de este libro y que el libro sea nombrado de esta forma es algo que llama la atención para quien conoce la cultura hebrea. El libro fácilmente podría haberse llamado, por causa de sus protagonistas, podría haberse llamado Elimelech, que es el esposo de Noemí, podría haberse llamado el libro de Noemí, podría obviamente haberse llamado el libro de Ruth o el libro de Booz, que son las 4 personas principales que se mencionan en casi todo el libro. Entonces, hoy vamos a escucharlo completo. Vamos a irnos deteniendo en cada capítulo para tratar de entender lo que nos está diciendo. Vamos a entender lo que pasó con Noemí, y esto lo vamos a hacer una aplicación. Básicamente 4 puntos. Primero, cómo en medio de las tragedias y de nuestras propias conclusiones o de las conclusiones de Noemí,
Dios siempre brinda una esperanza. Segundo, veremos cómo Noemí y Ruth se refugiaron en Jehová y en Él hallaron gracia y esperanza. En tercer lugar, veremos cómo hay una esperanza de redención para Noemí. En cuarto lugar, veremos cómo la salvación de Jehová fue realizada en favor de Noemí, para concluir cómo se aplica esto con nosotros. Insisto, Noemí esposa, Noemí madre y Noemí abuela es lo que vamos a ver ahora. Noemí es una mujer que dentro de este libro pasa muchas calamidades y Dios la sustenta, y este es el mensaje específico del día de hoy. Así que les pido que me acompañen a orar antes que entremos de lleno en el libro. Señor, te pedimos que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento a tu palabra. Sé que tienes palabra de esperanza para nuestro corazón a través de las Escrituras, Señor, y a través de tu amor, de tu gracia, de tu bondad, del hecho de que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Y eso significa que podemos confiar también en que tú tienes el control de cada situación, Señor. Te pido el día de hoy que abras nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para aprender aquello que tienes que decirnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy sí, el primer punto, bueno, vamos a ver a Noemí y su tragedia. Vamos, como les dije, a escuchar lo que nos dice el video. Póngale atención. Libro de Ruth, versión nueva traducción viviente. Ruth, capítulo 1. En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelec, y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces, Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus 2 nueras: vuelva cada una a la casa de su madre, y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. No, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió, ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible, y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces, ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré, donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. De modo que las 2 siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella. Más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena,
pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Bien, una de las primeras cosas que necesitamos entender es cómo Dios trataba a su pueblo. Dios escogió a Abraham, bendijo a Isaac, a Jacob, y les prometió que vivirían en una tierra que les mostró, donde de hecho vivieron ellos tres. Pero luego se fueron a Egipto. En Egipto llegaron al punto de ser esclavizados. Viene Dios, los liberta de Egipto, los saca al desierto y les promete meterlos en la tierra que le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, por causa de haberlos salvado con semejantes señales como abrir el mar rojo, darles de comer durante 40 años, el maná, etcétera, etcétera, Él les propone y les dice: yo soy su Dios. Ahora estas son las leyes que representan que ustedes me pertenecen. Dios les dice: si ustedes no cumplen estas leyes, yo los voy a castigar. Yo voy a traer hambre, yo voy a traer pestes y yo voy a traer guerras hasta que se vuelvan a mí. Entonces, en ese contexto, en la época de los jueces, ocurre esta historia. El pueblo se ha alejado de Dios y Dios trajo hambre. ¿Qué ocurrió con Elimelec? Elimelec toma a su familia y huyen del castigo hacia la tierra de Moab. La tierra de Moab no es lejos, es a la par, literalmente. Pero solo la tierra de Israel estaba siendo castigada. Imagínense qué interesante y qué específico en ese sentido. Ahora, estando allá, muere Elimelec y mueren los dos hijos de Noemí. Es una tragedia total. Venían huyendo de lo malo y cayeron en algo todavía más desastroso. Entonces, para Ruth está siendo difícil. Hasta el momento han pasado 10 años y de repente escuchan una noticia. En Ruth 1:6, esto está en Reina Valera, dice lo siguiente: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿En qué momento comenzó la esperanza de Noemí nuevamente? Cuando escuchó que Dios había vuelto a bendecir al pueblo del que salió por falta de pan. Ahora iba a regresar porque Dios había bendecido, nuevamente dándoles pan. Es importante este punto porque se fueron de Israel, específicamente de Belén hacia Moab, y luego comienzan a regresar, solo que en este caso solamente Noemí con sus dos nueras hacia los campos de Belén. Ahora hay un problema. Noemí piensa: me estoy llevando a estas dos chicas, a estas dos jóvenes que todavía tienen edad para casarse, todavía pueden tener su propia familia. Realmente lo mejor es que se queden acá y que se vuelvan a casar. Y las bendice y les dice: por favor, hijas, quédense. Había una esperanza en estas mujeres, porque en el Antiguo Testamento la ley de la que hablábamos, la que Dios les puso a Israel, establecía lo siguiente. En Deuteronomio 25:5 dice: si dos hermanos viven en una misma propiedad y uno de ellos muere sin tener hijo varón, la viuda no podrá casarse con alguien que no sea de la familia. En cambio, el hermano de su esposa tendrá que casarse, tener relaciones sexuales con ella para cumplir los deberes de un cuñado. ¿Qué significa esto? Literalmente significa tener un hijo. La mujer que quedaba viuda, la responsabilidad era de los parientes cercanos para ayudarle a que tuviese un hijo. Es más, en Mateo 22-24, estos eran los saduceos hablando con Jesús, tratando de ponerle una trampa, muestran cómo se interpreta este mandamiento. Mateo 22-24 dice: maestro, Moisés dijo: si un hombre muere sin haber tenido hijos,
Su hermano debe casarse con la viuda para darle un hijo, para que el nombre del hermano continúe. ¿Qué es lo que pasaba? Este hijo que nacía en representación del papá muerto y heredaba todas las tierras del papá que había muerto. Entonces había un derecho de tierra por el cual era importante que hubiese un niño. Pero esta esperanza no estaba en Noemí. Noemí dice, ya estoy vieja para casarme. Imagínense a esta mujer, lo indefensa que estaba, sin esposo, sin hijos, sin nietos, sin siquiera una esperanza de casarse, sin poder tener hijos para dárselos a sus dos mujeres. O sea, era esclavizar a estas mujeres. Y viene Noemí y las liberta y les dice, chavas, váyanse, cásense, que Dios les bendiga y les dé un buen esposo. Entonces, resulta que la primera, Orfa, dijo, perfecto, nos vemos. Lloró, le dolió, pero pensó, fue muy inteligente, realmente tomó una muy buena decisión. Y dijo, ok, voy a hacer lo que me están diciendo, me dieron carta de libertad, me voy. Pero Ruth responde lo siguiente, esto es en Reina Valera, Ruth 1 del 16 al 17. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, y solo la muerte hará separación entre nosotros. Imagínense la actitud de Ruth, literalmente, es una actitud de, ok, yo te voy a adoptar a ti como mi madre. Te quedaste sin esposo, te quedaste sin hijos, pero yo te adopto como mi madre. Y vamos a estar juntas a donde sea que tú vayas. Entonces, después de todas las desgracias que le habían pasado a Noemí, literalmente, esto es algo muy bueno. Ruth es una bendición para Noemí. Ahora, cuando finalmente llegaron a Belén, la gente estaba impactada de ver a Noemí, que se había ido con su esposo y sus hijos. Y lo normal es que esperaban que viniera Noemí, sus hijos, su esposo, sus nietos, sus nueras, y solo iba ella con una sola de sus nueras. Entonces miren lo que ella concluye, Ruth 1:20. Y ella respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Aquí he hecho un juego de significados. Fíjense que el libro de Ruth es uno de esos libros donde la riqueza de los nombres es impresionante. Solo de los nombres se puede hacer una enseñanza. Pero básicamente el nombre Noemí significa placentera, divertida, alegre. Y lo que Noemí está haciendo en el juego de sus nombres es, ya no me llamen alguien feliz, llámenme alguien amargada. La palabra Mara significa amargada. Entonces dice, en lugar de que ustedes me llamen alegre, díganme amargada. Esta es, ojo, la interpretación que Noemí ha hecho de sí misma y de su situación. ¿Qué concluye Noemí? Yo soy una amargada. Las situaciones que he vivido me han hecho amargada. Bien, llegaron al tiempo de la cosecha, que es un muy buen tiempo. Acuérdense que vienen de estar en toda la desgracia y los problemas que habían tenido allá, y hoy están regresando finalmente a la tierra de Israel. Veamos lo que dice Ruth 2. Aquí vamos a poner, el tema sería Noemí y Ruth encuentran gracia y esperanza en Jehová. Miren lo que dice. Libro de Ruth, versión Nueva Traducción Viviente. Ruth capítulo 2. Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Bus, que era pariente de Elimelec, el esposo de Noemí. Un día Ruth la moabita le dijo a Noemí, déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí respondió, está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores, y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Bus, el pariente de su suegro, Elimelec. Mientras estaba allí, llegó Bus de Belén y saludó a los cosechadores,
el Señor sea con ustedes. Les dijo. El Señor lo bendiga. Respondieron los cosechadores. Entonces Bus le preguntó a su capataz, ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó, es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Bus se acercó a Ruth y le dijo, escucha, hija mía. Quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano, no vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal. Y cuando... Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad? Le preguntó. No soy más que una extranjera. Sí, lo sé, respondió Bus, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre, y a tu tierra natal, para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, Bus ordenó a sus trabajadores, déjenla recoger espigas aún entre las gavillas, y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. Así que Ruth recogió cebada allí todo el día y cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida. ¿Dónde recogiste todo este grano hoy? Preguntó Noemí. ¿Dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado. Le dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Bus. Que el Señor lo bendiga. Le dijo Noemí a su nuera. Nos muestra su bondad no solo a nosotras sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Entonces Ruth dijo, es más, Bus me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. Excelente, exclamó Noemí. Haz lo que te dijo, hija mía. Quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podrían molestarte, pero con él estarás segura. De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Bus y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de cebada. Luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo, a comienzos del verano. Y todo ese tiempo vivió con su suegra. Bien, perfecto. Ahora, lo primero que necesitamos entender es cosas que vienen en el contexto de la historia y de la ley de Israel. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, tenía una intención específica, no solo de mostrar su santidad y su justicia, sino también de proteger a los desvalidos, a los menos afortunados. ¿Quiénes eran los menos afortunados frente a los israelitas, por así decirlo, a la sociedad? Lo eran los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Estas tres personas eran protegidas sumamente por la ley de Moisés. Y en ese sentido, Dios siempre procuró ayudar a los más pobres. Y por ejemplo encontramos esta ley preciosa en Levítico 19 del 9 al 10. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero los dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. No vamos a agarrar todo y que no quede nada. No, los poquitos que se te queden. Es más, hay una parte de la ley que dice que si se te cayó del carro cuando ya lo llevabas de camino, déjalo. Ese pedacito lo escogió Dios para el pobre que va a mirar a buscar. Suena un principio no muy bueno para la administración, pero esta es la intención de Dios. Algo tiene que tener al menos afortunado. Vamos a proteger al menos afortunado. Pues Ruth y Noemí son las menos afortunadas. Una está viejita y la otra pues está cuidando a la ancianita. Es la provisión de Dios
Ruth es la provisión de Dios para Noemí, que está desamparada. Entonces viene y comienza a trabajar detrás de los cosechadores, comienza a espigar. Y miren lo que dice en Ruth 2:10, después de que vos la bendice y dice, no te vayas de aquí, aquí podés comer tranquila. Dice en Ruth 2:10, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? ¿Se imaginan lo doloroso que ha vivido Ruth junto con Noemí? Lo difícil que ha sido para ellas, para que unas cuantas palabras de voz hagan que ella se tire al suelo en reverencia y agradecimiento. No es cualquier cosa lo que han vivido, es un quebrantamiento total por causa de la situación que han vivido. Ahora, miren lo que dice la respuesta de Booz. Ruth 2, del 11 al 12. Y respondió Booz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando tu pueblo, a tu padre y a tu madre, y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Si hay algo que le cuesta a una persona que está sufriendo, es entender que Dios es su esperanza. Lo que vos acaba de hacer en este versículo 12 es decirle, oye, qué bueno que estás aquí, obviamente, pero y si de algo de todo lo que aprendemos esta mañana, literalmente, solo esto queda en nuestra mente, es importante saberlo. El único lugar seguro en el momento de la tribulación es refugiarse bajo las alas de Dios. Ese es el único lugar al que vale la pena correr. Y por eso vos remarca, Él te va a recompensar. Ahora, hay algo muy interesante en esto, porque cuando Noemí escucha y ve, o sea, Noemí vio todo lo que traía Ruth del campo. Noemí literalmente bendijo, donde sea que hayas ido, bendiciones grandes para ese hombre por lo que está haciendo con nosotros. Y luego le cuenta que es Booz y dice, qué bueno, Booz además es un pariente redentor. Y esto es el segundo síntoma de una esperanza. La primera esperanza la encontramos en Ruth 1:6, cuando Dios dijo literalmente, cuando ella escuchó que Dios estaba bendiciendo de nuevo a Israel y regresó a la tierra de Israel. Y la segunda parte de la bendición es cuando escuchó que por casualidad Ruth llegó a los campos de Booz. Ojo, no es casualidad, no existen las casualidades. Y Ruth llegó a la tierra que tenía que llegar. Y quiero decir algo mucho más importante. Los hombres en la región de Israel, y sobre todo en ese lugar, no hablan de esa forma con las mujeres, no expresan ese tipo de admiración. Pero Booz fue muy intencional con sus palabras, y literalmente lo que estamos viendo es un hombre que es un señor de mucho dinero de la tierra, que está dando palabras de admiración a las cualidades de una mujer extranjera, desconocida, que era la primera vez que la estaba viendo. Número 3, Noemí, la esperanza de redención. Vamos a ver lo que dice el capítulo 3. Libro de Ruth, versión nueva traducción viviente. Ruth capítulo 3. Un día Noemí le dijo a Ruth, hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Booz es nuestro pariente cercano, y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo. Báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después baja al campo de trillar, pero no dejes que Booz te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien dónde se acuesta, después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí.
Entonces él te dirá lo que debes hacer. Haré todo lo que me dices, respondió Ruth. Así que esa noche bajó al campo donde se trilla el grano y siguió las instrucciones de su suegra. Después de que Boaz terminó de comer y de beber y estuvo de buen ánimo, se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. Alrededor de la medianoche, Boaz se despertó de pronto y se dio vuelta. Entonces se sorprendió, al encontrar a una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, preguntó. Soy Ruth, su sierva, contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su manto ya que usted es el redentor de mi familia. El Señor te bendiga, hija mía, exclamó Boaz. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Pero aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Quédate aquí esta noche, y por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces, tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta la mañana. Entonces Ruth se acostó a los pies de Boaz hasta la mañana, pero ella se levantó muy temprano, antes de que hubiera suficiente luz para que una persona pudiera reconocer a otra, pues Boaz había dicho, nadie debe saber que estuvo una mujer aquí en el campo de trillar. Luego Boaz le dijo, trae tu manto y extiéndelo. Entonces él midió 6 medidas de cebada sobre el manto y lo colocó sobre las espaldas de ella. Después él regresó al pueblo. Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí le preguntó, ¿qué sucedió, hija mía? Ruth le contó a Noemí todo lo que Boaz había hecho por ella y agregó, me dio estas 6 medidas de cebada y dijo, no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo, ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Perfecto. Bien. Para comprender a la perfección el significado de la redención, es muy importante entender algunos rasgos generales de la redención. Ahora, no tenemos el tiempo para hablar de todo lo que implica la redención. Hay muchas formas de hablar sobre la redención. Pero básicamente vamos a hablar sobre un aspecto específico que es el que se aplica en este lugar. En Levítico capítulo 25, si yo pudiese hablar con los legisladores, literalmente, de nuestro país o de cualquier país, le diría, por favor, estudien la ley de Moisés, por favor, miren lo que dice Levítico 25 para que hagan leyes más justas, en favor de todos, obviamente. Ahora, miren lo que dice Levítico capítulo 25, versículo 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Entonces, esta es una regla importante. Los israelitas heredaban, porque Dios había asignado ciertas porciones de tierra para ellos, pero la tierra le pertenecía a Dios. Así que cuando una persona estaba endeudada y necesitaba pagar una deuda, vendía la tierra por la cantidad de cosechas que quedaban, esto lo explica el capítulo de Levítico 25, hasta el año del jubileo. En el año del jubileo la tierra regresaba al dueño. El año del jubileo eran literalmente 50 años. Cada 50 años ocurría el año del jubileo. Entonces, si usted había vendido la tierra, en el año 50 regresaba a su familia. La tierra literalmente la heredaban los hombres, pero no la heredaban para sí, sino que la heredaban para su esposa y su familia, literalmente. Es decir, que el hombre heredaba en pro de la familia y la mujer era la beneficiaria de lo que recibía el hombre. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la intención? La intención de Dios es proteger la familia. La intención de Dios es proveer para la familia. Entonces, las mujeres, como en el caso de Noemí, que se quedó sin esposo y que se quedó sin hijos, son dueñas de la tierra, pero no pueden darle uso. ¿Qué es lo que necesitan? Un nieto.
¿Por qué? Porque siempre la idea de la tierra es que vaya en pro de la familia. Entonces, cuando no había una forma de que alguien hiciera uso de esa tierra, entonces aparecía lo que vimos en Deuteronomio 25:5, que un pariente cercano, un hermano, se acercaba a la mujer, tenía un hijo, y ese hijo que nacía heredaba el nombre del fallecido. Era una regla bien sencilla. ¿Cuál es la intención? Ese niño, finalmente, por muy pequeño que fuera, le nombraban un curador, con eso se movía la tierra y él podía comenzar a bendecir a la abuela. La abuela no quedaba desamparada. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, la idea de que funcionara de esta forma es que no hubiese una persona genuinamente pobre en Israel. Bien, ahora, todo esto es una noticia genial. El hecho de que Ruth haya llegado con vos y que vos le haya dicho: hija mía, has hecho algo mejor que lo anterior. ¿Qué es lo que le está diciendo? Lo primero que le dice es: qué bueno que no te fuiste con los más jóvenes. En otras palabras, al parecer, Booz es mucho mayor que Ruth. Pero Booz todavía le admira esta cualidad a Ruth, que ha sido totalmente obediente a su suegra. Porque en este caso, para Ruth, Noemí ya no es su suegra, es su mamá. Ahora, hay un pero en la esperanza de redención. En Ruth 3, del 10 al 13, dice lo siguiente: él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los más jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que soy tu pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. La alegría de Booz en esas palabras creo que son casi indescriptibles. Este hombre literalmente quiere casarse con Ruth. La ha visto, ha oído de ella, la está admirando. Claramente la ha admirado en secreto porque no se habían hablado de este tema hasta este momento. Para él es maravilloso lo que está ocurriendo. Para ella quizás sea como: que bueno, vamos a salir adelante. Pero la mayor beneficiaria de todo esto se llama Noemí. Noemí, que no tenía cómo ayudarse a sí misma, cómo salir de su situación, que estaba totalmente mal. Y Dios le provee una forma de encontrar redención sin que salga de ella misma. Y esto es algo impresionante. Miren lo que continúa. Yo lo puse en el 4, la salvación de Jehová en favor de Noemí. Miremos el último capítulo. Libro de Ruth, versión nueva traducción viviente. Ruth capítulo 4. Booz fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En ese momento, pasó por ese lugar el redentor de la familia que Booz había mencionado, así que lo llamó: amigo, ven, siéntate aquí. Quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Enseguida Booz llamó a 10 líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. Entonces Booz le dijo al redentor de la familia: tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab. Está por vender el terreno que pertenecía a Elimelec, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque, después de ti, soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió: muy bien, yo la redimo. Entonces le dijo Booz: por supuesto,
al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esta manera ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. Entonces no puedo redimir la tierra, respondió el pariente redentor, porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra, yo no lo puedo hacer. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a Bus, compra tú la tierra. Entonces Bus les dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor, ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Kelión y Malón. Además, junto con la tierra adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Entonces los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta respondieron, somos testigos. Que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel. Que prosperes en Efrata y que seas famoso en Belén. Y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven que sean como los de nuestro antepasado Fares, el hijo de Tamar y Judá. Así que Bus llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel. Que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. Pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. Este es el registro genealógico de su antepasado Fares. Fares fue el padre de Hezrón. Hezrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Bus. Bus fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. Hay demasiadas cosas que explicar en este capítulo. No voy a hablar de la sandalia. Pero el punto que quiero llegar aquí es, Bus se sentó a la puerta hasta ver pasar a su pariente. Fíjense cómo termina el capítulo anterior. El capítulo 3 termina diciéndole algo muy interesante en Noemí a Ruth. Hija mía, espera. Él va a resolver. El Redentor va a resolver. Y esto es una enseñanza objetiva preciosa. Porque realmente la salvación la comenzamos a ver, por decirlo de alguna forma, hasta que dejamos de hacer. Y esto es lo que hizo Noemí con Ruth. Vamos a dejar de hacer y que el Redentor se mueva, que Él haga. Y este Redentor se sentó en la puerta, habló con el que tenía mayor derecho primero y entonces literalmente resolvieron. ¿Qué es lo que resolvieron? Le dijo, mira, si te vas a casar con él y redimir, hacelo. Si no, decime para hacerlo yo, por favor. Y entonces en el versículo 6, 4:6, respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi herencia. Redime tú, usa de mi derecho porque yo no podré redimir. ¿Cuál es el problema? El problema, dice él, es que mi herencia se va a ver afectada. Yo tengo que poner dinero para que esto comience a trabajar y después voy a tener que hacer que hereden también los hijos que le nazcan a Ruth, y entonces pues no me suena muy bien. Entonces Booz no tiene ese problema, él quiere casarse con Ruth, no le importa dañar su herencia, él quiere casarse con Ruth. Este Redentor está dispuesto a redimir, no solo porque hay que ayudar a la familia, sino porque está enamorado de esta mujer. Esta redención está impulsado por amor. Y la beneficiaria del amor entre Booz y Ruth es Noemí. Noemí, la que no podía salvarse a sí misma, la que estaba en desgracia, la que no tenía cómo salir de su problema, cómo solucionar su situación. Dios resuelve su situación por ella.
Dios la salva a ella. En Ruth 4, del 13 al 16, dice: Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y dijo, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Tomando Noemí el hijo, le puso en su regazo, y fue su ayo. Se acabó la amargura, se acabaron las situaciones difíciles. La conclusión que ella tenía es: soy una amargada. La conclusión de Dios para su vida es: pues yo pongo un hijo en tus piernas, yo te restauro, yo te levanto. Noemí aceptó su condición cuando dijo: bajo la mano de Dios he padecido. Literalmente, todo lo que Noemí pudo hacer fue confiar en alguien más. ¿Y saben qué? Ese alguien más es Dios. Ese alguien más mostró su salvación. Ese alguien más sacó adelante a Noemí. Quiero concluir con esto. Hay una similitud en la historia de Noemí en el libro de Ruth con todo el mensaje bíblico. Comienza con la caída del hombre hasta que llega Jesucristo, que es el Redentor supremo del pecador. Y entonces, si usted lee el libro de Ruth y ve toda esa enseñanza objetiva, usted lo que va a encontrar es el mismo mensaje de toda la Biblia. Literalmente es como un resumen de todas las escrituras. Desde la caída del Edén, la principal necesidad que tenemos los seres humanos es la salvación. Y esa salvación la tiene Dios. Esa salvación proviene de Dios. Así dice el Salmo 3:8: las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Pero esta salvación es para como lo que hizo Noemí, que confió en su Redentor. Para estos es la salvación. Así dice Salmo 62:1: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. El Nuevo Testamento nos presenta de hecho la salvación encarnada, la salvación de Dios encarnada. Mateo 1:21 dice: y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La traducción literal del nombre Jesús en hebreo, Yeshua, significa Jehová salva. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros ponemos nuestra esperanza en nosotros, en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia, en nuestras situaciones. No, es Dios el que salva. Es Dios el que salvó a Noemí, es Dios el que nos salva a nosotros. Y quiero decirles que esto es esperanzador. No solo se trata de la eternidad, se trata de hoy, de tus situaciones, de lo que estás viviendo, de tu lucha contra el pecado, de tu lucha contra las consecuencias, de tus problemas diarios, de los problemas en casa. Yo no te estoy diciendo de que Dios te va a resolver todo y no vas a vivir las situaciones. Noemí pasó una situación difícil. Te estoy diciendo que Él es tu esperanza, tu sustentador en medio de las situaciones difíciles. Así lo dice Isaías 33:2 dice: pero tú, Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos esperado en ti. Sé nuestro brazo fuerte cada día y nuestra salvación en tiempos difíciles. Dios es la esperanza en tiempos difíciles. Romanos 12:2 dice que nosotros podemos llegar a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero está basado en un principio. En Romanos 8:32, que es el último versículo de hoy, dice que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ponle nombre a tu situación, ponle nombre a tu problema, no importa. De Jehová viene tu salvación. El doctor R.C. Sproul dijo lo siguiente: estamos seguros no porque nos aferramos fuertemente a Jesús,
sino porque Él nos sostiene firmemente. Hay una canción con la que quería terminar, pero ya es muy tarde, así que creo que vamos a pasar a lo siguiente. El Señor les bendiga. Muchas gracias. Gracias, David.